Muy bien, pues entonces bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual de Stop Ecocidio que hemos titulado La naturaleza y su protección a través del establecimiento del crimen internacional de ecocidio. Este seminario es en español, pero cuenta con traducción simultánea al inglés para que nos puedan ver personas de otros continentes, pero también esto quedará grabado y lo subiremos a YouTube para que esto pueda difundirse por otras latitudes, ¿no? Pues con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en Stop Ecocidio hemos querido organizar este encuentro virtual con algunos de los actores más relevantes de América Latina, que están trabajando en la defensa de la naturaleza y en los cambios que debemos implementar como humanidad para poder vivir en armonía con ella. Como sabemos, el calentamiento global y la destrucción masiva de los ecosistemas han hecho una crisis ambiental sin precedentes en la historia, ¿no? Y debemos erradicarla de alguna manera, tenemos que hacer algo para intentar cambiarla. Gran parte de esta crisis se debe a que hemos creído durante mucho tiempo que podemos vivir separados de la naturaleza, ¿ah? Pero sin embargo formamos parte de ella. Tal vez por eso haya llegado el momento de dejar de hablar de medio ambiente, para hablar mejor de naturaleza, porque el medio ambiente simplemente es el ambiente que nos rodea y la naturaleza es algo más que eso. En realidad es mucho más. Por eso hoy día hablamos de derechos de la naturaleza, hablamos de seres sintientes, hablamos de pueblos indígenas y de volver nuestra mirada hacia los pueblos indígenas, porque ellos viven en armonía con la naturaleza. Si me permiten, Mario Benedetti tiene un poema sobre la naturaleza, del cual quiero simplemente extraer un breve fragmento. Él decía que pues, cada ser viviente, o mejor dicho, cada sobreviviente, es una humilde rebanada de la naturaleza. O sea, dice él, vos sos naturaleza y yo también. Por suerte, yo también. Pues soy Rodrigo Lledó y es un placer para mí darle la bienvenida a este seminario. Me acompañan hombres y mujeres de toda América Latina con distintos perfiles, ya los conocerán, de distintos países de América Latina. Aquí están representados México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina y Chile. Y todos ellos tienen en común de que trabajamos por la defensa de la naturaleza. Sin más, quiero presentarles a nuestra primera panelista. Su nombre es Verónica Sacta, ella es de Guatemala, pero reside en México y pasa gran parte de su tiempo en Chile. Ella es cofundadora del Movimiento Internacional de los Derechos de la Madre Tierra y del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina. Es embajadora de Global Eco Village Network y ha sido distinguida con el Premio por la Paz de México en el año 2021. Y es, además de la casa, es nuestra flamante coordinadora para América Latina de Stop Ecocidio. Pues adelante, Verónica, cuando quieras, compañera, un abrazo. Así. Excelente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar aquí hoy compartiendo con todos en este tejido de la Apiayala. Y desde ese espacio de Apiayala saludar a los territorios y a la Madre Tierra. Desde la raíz de los pueblos originarios somos parte, somos la profundidad, somos la entraña de la tierra. Estamos interconectados con todos los seres. La piel de la tierra es nuestra piel. Nuestro corazón está conectado con todos los seres sintientes de esta gran madre. Y desde allí levanto mi saludo a todos estos seres por los cuales levantaremos hoy la voz. Traemos la voz de las aguas, de las montañas, de los bosques, de las selvas, de los ríos, de los animales sintientes y de los seres humanos que en este instante estamos percibiendo su devastación y estamos tomando conciencia de la afectación que le hemos hecho a través de esta sociedad y estos sistemas que hemos implementado como sociedad. En mayor o menor conciencia, estamos haciendo este proceso de transformación. Numerosas voces, organizaciones y acciones se levantan en torno al cuidado de la naturaleza, de la madre tierra. Y dentro de ese proceso también los pueblos originarios, los guardianes y guardianas de los territorios. Y a todas estas voces y a estos seres sintientes, en este instante saludo y doy la bienvenida a este espacio de Stop Ecocidio. Desde esas voces, porque nuestra voz es la voz de los ríos. Así que desde ahí quiero traer la presencia del agua
para iniciar esta mañana, en esta jornada. Que la palabra sea fluida, sea constante, sea dulce, dicen los pueblos originarios, y en México dicen la palabra florida, la que se coloca aquí como una ofrenda para dar lo mejor de nosotros en este proceso e ir transformando esta devastación en espacios de regeneración y resiliencia que atraviesan los desafíos de la crisis climática en unidad, en donde realizamos un pacto por la vida. Y desde allí vamos reconociendo nuestras caídas, nuestros desafíos como humanidad, y en este caso hablamos de ecocidio. Cómo ir transformando y reconociendo a los diferentes tomadores de decisión y asumiendo esa responsabilidad como sociedad, pero también a los que están decidiendo devastar la naturaleza. Desde allí vamos reconociendo estos ecocidios y esta afectación a la naturaleza. Y desde allí como sociedad también vamos pidiendo que sea reconocido como un crimen internacional. Desde allí vamos haciendo también la transformación de esta sociedad más antropocéntrica, como la llamamos, en una sociedad más ecocéntrica. Porque si está penado asesinar a una persona, a un ser humano, los derechos humanos se han ido trabajando a lo largo de las décadas, si está penado el genocidio, el etnocidio, también debe ir de la mano el ecocidio. Porque entonces vamos gestando esta sociedad ecocéntrica desde el sentir que cuando contaminamos un río, cuando matamos a miles de animales en los incendios forestales, cuando cortamos y devastamos la selva, estamos también atentando contra la vida de esta gran madre tierra. Desde allí vamos transformando esta sociedad y desde allí vamos ejerciendo los derechos de la naturaleza. Porque sí hay un primer y principal derecho de todos estos seres, es el derecho a la vida. Y desde allí trabajamos los derechos de la naturaleza. Cada ser de la madre tierra tiene derecho a estar vivo, radiante, cada ecosistema a estar sano y a estar en interacción con todos los otros seres que forman parte de eso. Nosotros somos un ecosistema vivo también. Espero que esta sociedad se vaya poco a poco transformando en una sociedad sana, un ecosistema maravilloso, tanto a nivel urbano, a nivel rural, en todas las instancias donde habitamos. Y esa es una de las acciones climáticas que debemos emprender. Implementar ecobarrios, ecopueblos, ciudades en transición y poco a poco haciendo las acciones necesarias para la regeneración de la madre tierra, que es también nuestra regeneración. Y en este día del medio ambiente, como decía Rodrigo, traer esa presencia de ir transformando el percibir a la madre tierra en el externo. Y también a nivel del derecho y las diferentes instancias educativas ir haciendo esa transformación. Y a nivel del derecho traemos los derechos de la naturaleza. Es un tema muy profundo para abordar, pero la clave está en reconocer que todos los seres tenemos derecho a la vida. Y creo que de allí parten todos los otros derechos que podamos dar a cada uno de los seres como sujetos de derecho, que se está trabajando tan fuertemente ahora, sujeto de derecho a los ríos, sujetos de derecho a los mares. Pues ayer estábamos en una reunión internacional para generar los derechos de los océanos. Y así va avanzando el movimiento y la propuesta de derechos de la naturaleza que emerge de América Latina para el mundo. Es nuestro aporte en este momento. Por eso es muy orgullosamente latinoamericano y aquí estamos todo este tejido de voces que vamos a estar compartiendo. Y desde allí también vamos caminando en este tejido de ir unificando los países en la labor del ecocidio. Estamos trabajando diferentes grupos y aquí están algunos compañeros de Colombia, de Argentina, de México. Estamos fortaleciendo Perú, y así vamos trabajando diferentes países en torno al ecosistema. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Y cerrar desde ese abrazo de todos los grupos que estamos interactuando entre sí para este tejido, esta red, porque nos vamos tejiendo en red, y les dejo un abrazo profundo
y bienvenidos a sumarse a nuestra campaña y a la red en América. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, Verónica. Pues a continuación voy a ceder la palabra a Julio Prieto. Él es de Ecuador. Él fue miembro o colaborador más bien del panel de expertos independientes que elaboró la definición de ecocidio junto a Pablo Fajardo. Con el apoyo de Julio, fuimos los latinoamericanos, ¿no?, encargados de trabajar en este panel y en esa muy bonita experiencia. Él es abogado ecuatoriano especializado en derecho ambiental, derechos indígenas y derecho de la naturaleza. Es máster en gestión ambiental de la Universidad de Yale y es autor del libro Derechos de la Naturaleza, Fundamentos y Exigibilidad Jurisdiccional y de otras publicaciones. Es abogado de organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas, campesinas de la Amazonía ecuatoriana y es experto de Naciones Unidas en jurisprudencia de la tierra por el programa Harmony with Nature. Julio, gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenos días con todas y todos. Agradezco la oportunidad de expresarme hoy día aquí, ya el lunes que tenemos el Día del Medio Ambiente. Y agradezco también, Rodrigo, tus palabras que introdujo este cambio esencial, esta diferencia esencial que hay que hacer entre medio ambiente y naturaleza. Entonces, aunque es el Día del Medio Ambiente, vamos también a estar aquí los que luchamos no solo por el ambiente, sino también por la naturaleza. Estamos aquí, yo creo que una comunidad epistemológica bastante amplia, dedicada a resolver esta crisis ecológica que mencionabas, Rodrigo. Y existen muchos caminos para hacerlo, para proteger el ambiente, para proteger la naturaleza, desde la resistencia en territorio, el activismo socioambiental, el litigio ambiental. Ahora tenemos los derechos de la naturaleza también que se han convertido en una herramienta fundamental. Cuando defendemos la naturaleza, defendemos el ambiente. No siempre funciona al revés, pero bueno, ya vamos a ver un poco eso. Pero también desde las ciencias, desde las artes, estamos viendo un cambio. Yo diría el reencuentro del águila y el cóndor, de estos dos mundos que se separaron hace mucho tiempo. Pero bueno, viniendo un poco al tema aquí, ¿qué aporta el ecocidio? ¿Qué nos trae de nuevo el ecocidio en esta lucha que estamos haciendo todos? Y bueno, hay algunas respuestas un poco obvias, como por ejemplo, que obviamente va a tener un efecto deterrente, un efecto que va a evitar que se repitan conductas que de otro modo sí se harían. Cambian las reglas del juego, pero o sea, en general, desde el punto de vista legal es importante porque viene a llenar un vacío. El vacío de, por ejemplo, cuando hay daños ambientales que son legales, o cuando el Estado en donde se cometen estos daños es incapaz o es reacio a perseguir los mismos. Entonces ahí tenemos la posibilidad de acudir al ecocidio. Bueno, tendríamos la posibilidad de acudir al ecocidio. En casos como el de Chevron, si hubiéramos tenido ecocidio en esa época, aún a pesar de que nuestras leyes ambientales eran incipientes y que el gobierno no tenía ninguna capacidad de intervenir frente a Chevron, hubiéramos las víctimas tenido la posibilidad de denunciar a esta empresa frente a la Corte Penal Internacional, de pedir su intervención, y creemos que solamente que hubiera existido esta posibilidad ya habría cambiado la manera en la que se desarrollaron las cosas. Pero bueno, estos no son los únicos cambios que digo, la única ayuda que trae el ecocidio para nuestra lucha. Creo que lo más importante es que el ecocidio no protege solamente el ambiente humano, sino que protege la naturaleza. Va más allá de los derechos humanos que están garantizados generalmente por el derecho penal internacional y más allá del derecho ambiental. El derecho ambiental, como ya muy bien nos introdujo Rodrigo, se limita al ambiente humano. Siempre que hablamos de las normas de calidad de aire, de calidad de agua o suelo, del uso del suelo, están siempre pensadas en función de la capacidad humana, de los límites humanos, de lo que se considera tolerable para el ser humano en cuanto a ciertos contaminantes. Pero no se considera, por ejemplo, las necesidades de otras especies que también dependen de la misma agua. Los derechos de la naturaleza ya van a este punto y el ecocidio ya se aproxima a los derechos de la naturaleza porque ha incorporado en su definición un enfoque ecocéntrico. Y este enfoque ecocéntrico, sistémico,
nos permita abordar los daños que ocurran aún sin que afecten al ser humano, aun cuando no sean ilegales o cuando no ocurran en el territorio de un país miembro. Por eso yo creo que en cierta forma el ecocidio implica el reconocimiento jurídico de cosmovisiones indígenas en el derecho penal internacional. Me refiero a los fundamentos filosóficos y políticos jurídicos de nuestros pueblos que han sido los mejores guardianes de la naturaleza y que por primera vez estarían encontrando su manera de permear en la ley criminal, en el derecho penal internacional. Y entonces yo creo que es una lucha, una herramienta que merece la pena que la busquemos, que la obtengamos y que todos aquí hagamos nuestros mejores esfuerzos para ver que el ecocidio se convierte en una realidad en el futuro. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras. Cedemos la palabra ahora a Vilma Esquivel. Ella es de México, es bióloga, es poeta, es vicepresidenta del Centro Comunitario, intentaré pronunciarlo bien, Cuchilcachivaloón, ya lo dirás tú mejor que yo, integrante de la red de Resistencias por la Vida y el territorio Utzil Kutztal, así como la red de futuros indígenas. Es tallerista en derechos sexuales y reproductivos, identidad, comunidad y territorio. Integra además el Congreso Nacional Indígena. Vilma, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Hoy que estamos hablando precisamente del medio ambiente, creo que tenemos que revisar también lo que estamos perdiendo, ¿no? De pronto hablamos del medio ambiente como algo ajeno, ¿no? A la vida de los territorios, a la vida de los pueblos originarios que están ahí viviendo y que tienen un acumulado de sabiduría ancestral. Nosotras y nosotros, como parte de pueblos originarios, sabemos que caminar la vida es caminarla acompañadas de nuestros ancestros y ancestras. Sabemos también que todo lo que hacemos aquí es parte de nuestra misión de vida y sabemos que de nuestra existencia. Lo que pasa ahora es algo muy doloroso, ver la destrucción y la lejanía de nuestra vida con el territorio. Se hablan de muchas leyes ambientales, pero de nada sirven esas leyes si son solo un espejo nada más para deslumbrarnos, si no se aplican con conciencia y no tienen en la raíz esas leyes el derecho de existir y de vivir, ¿no? De acuerdo a nuestras formas y nuestros modos. En México hay muchas leyes y muchos instrumentos jurídicos para poder defender el territorio. Pero a pesar de que eso ocurra, la realidad es que, aunque se luche por el medio legal, no son respetadas. O sea, no son respetadas estas luchas. Y por lo tanto, cualquier lucha jurídica está siendo como no siendo puesto a un lado, ¿no? No tomado en cuenta. Entonces decimos, las leyes están para que se apliquen. Pero si no se aplican y no resguardan la vida de los territorios y de los pueblos, esas leyes entonces, ¿quién las va a hacer valer? Actualmente en México nos encontramos en una destrucción de nuestros territorios. Hay dos proyectos que son enormes y que pasan por varios estados, como el Tren Maya y el corredor transísmico. En el caso de estos dos, tiene que ver con el comercio internacional, el beneficio que tiene hacia los países del gran capital que lo controlan desde China hasta Estados Unidos. Y nos damos cuenta en reflexiones profundas que hemos hecho que también tienen que ver con Centroamérica y toda una estrategia de saqueo. Pensamos muchas veces que ya hemos visto la peor cara del capitalismo, pero no es así.
viene con una embestida mayor. Las cosas se están agravando. Entonces, y vemos cómo nuestros territorios cada vez están siendo más violentos y militarizados. Entonces, para nosotros eso es alarmante. Vemos también cómo nuestros pueblos están viviendo continuamente prácticas genocidas, y nombrar el genocidio de nuestros pueblos también está vetado por la narrativa oficial. Entonces, ¿cómo le hacemos ante esto? Es continuar luchando, y luchamos de diferentes formas, ¿no? Agarrar nuestra ancestralidad, fortalecer nuestra espiritualidad, vivirla, mantener ese vínculo con la tierra y reunirnos y tejer con otras colectividades. Y algo muy importante también, ser conscientes que esta lucha por la vida y los territorios tiene también que traernos felicidad, porque una de las cosas más devastadoras es la tristeza y el dolor de ver destruido tu territorio y no poder tener la fuerza para levantar la voz y continuar. Entonces, algo también importante para nosotros es la conciencia de lo que estamos haciendo diariamente por la vida. Y por eso hablar de espiritualidad, y esa espiritualidad de la que hablamos es el vínculo con la tierra, con todo lo que existe, es fundamental en nuestros procesos de lucha. Hablar de todo esto también implica hablar de las juventudes y la niñez, el no dejar que olviden, porque una estrategia que ha resultado muy buena para el gran capital, para los estados-nación, es el borramiento de nuestra historia. Muy importante para que esto no ocurra es precisamente todos los procesos que hay en los territorios para poder continuar viviendo cerca de la medicina, de nuestra medicina de la tierra, cerca de nuestra concepción de vida, pero también no solo eso, ¿no? Como la partería, también nuestros modos de vivir y de cosechar la tierra, y ligarnos al de zonas urbanas, porque todos estamos preocupados. Entonces, es alarmante ver que esta narrativa continúa, pero que se recrudece. A veces pensamos que todo el mundo sabe de estos espacios donde estamos nosotros ahorita, pero la realidad es que no. Hay como pequeños y también de los espacios y los territorios donde la voz de nosotros no es escuchado. Sí, la voz de nosotros no le interesa a las personas porque hay toda una narrativa oficial que cubre estos espacios y que no nos da cabida y que no hay un encuentro de la conciencia. Ante todo esto, hay que ser luces, ¿no? Luces en los territorios, hay que ser fueguitos, como decía Galeano, mares de fueguitos, y no dejar que esto que estamos viendo nos derribe. Desde aquí, hoy, por ejemplo, haremos una ceremonia, ¿no? Precisamente a la vida, a los ciclos calendáricos de nuestro pueblo maya. Hoy haremos también, nos reuniremos en colectividad para pintar con la tierra. Hoy haremos un saludo a la luna porque es parte de nuestras resistencias. Entonces, en medio de todo esto, yo creo que un mensaje importante es saber que la violencia recrudece en los cuerpos de las personas, específicamente más crudamente en el de las mujeres, cuando el territorio es violentado, pero también es dulce y amorosa cuando cuidamos la tierra. Gracias. Muchísimas gracias, Vilma. Qué importante todo lo que has señalado. Hay también una preocupación enorme, ¿no? por el Tren Maya, que le llaman Tren Maya como si fuera de los mayas, ¿no? Cuando al contrario, los mayas serán las víctimas, digamos, de esa depredación del territorio.
como bien lo mencionabas. Pues quiero ceder la palabra ahora a Adadier Perdomo Urquina, él es de Colombia, es abogado de la Universidad Surcolombiana, es litigante con amplia experiencia en derecho civil, administrativo, constitucional, minero, ambiental, y tiene también mucha experiencia en la realización de procesos constitucionales para defender los derechos ambientales y promover la conservación de recursos naturales en los departamentos del Huila, Antioquia, y Córdoba. Pues adelante, Adair, cuando quieras. Y además, bueno, es flamante colaborador, nuevo colaborador de Stop Ecocidio en Colombia. Adelante, cuando quieras, Adair. Gracias, Rodrigo. Mi saludo de aprecio y gratitud a usted y a los demás hermanos latinoamericanos y los que asisten a esta vista pública. Quiero dibujar en mis cortas palabras como una signosis o un recuento de los 12 últimos años de mi vida que he venido, digamos, conociendo la afectación, la degradación del medio ambiente y con ella pues a los ecosistemas que están siendo afectados en algunas regiones de mi querida Colombia. Colombia es un país de leyes, a lo que yo digo que por ser Estado de Derecho valdría la pena decir que es un país leguleyo porque las leyes no se aplican. Quiero retomar desde mi niñez que he tenido un contacto con el campo. Crecí bañándome en un río cercano a mi casa. Aprendí a pescar, a espantar pájaros con una honda. Quiero decirle al mundo que soy de la generación de final del siglo XX colombiano. Pero acá en Colombia quiero destacar un hecho fundamental que fue como el que me llamó la atención y es la aparición de la Constitución del 91, que tiene unas disposiciones hermosísimas y promueve la participación ciudadana. Como abogado me di cuenta de la importancia de las acciones populares que para defender derechos colectivos y orientar políticas públicas en defensa del medio ambiente. Eso está establecido en nuestra Constitución, por allá en el artículo 88. Frente a esa situación, en el año 2010, conozco una problemática de una riqueza del Parque Nacional Cueva de los Guácharos en mi país, en mi municipio, pero también me percaté de la contaminación del río que nace. Y ahí es como interpongo una acción constitucional popular que es fallada en primera instancia en el año 2016 y que ordenó la descontaminación de esta fuente hídrica, pues que de alguna manera se tiene que orientar unos recursos públicos del gobierno nacional y del gobierno local. Quiero también seguirles contando rápidamente que en el año 2018 conozco, una afectación al ecosistema de la microcuenca de un río que se llama de Abreu Malpaso en un municipio antioqueño de Río Negro, Antioquia. Y aquí hay es la contradicción más grande de la vida. Cómo hay una contaminación directa de esta microcuenca y más abajo una multinacional colombiana como es EPM retoma esta agua y se la vende a más de 70,000 habitantes. Por Dios, ¿qué es esto? En el año 2020 presencié la afectación de una zona protegida en la serranía de Peñas Blancas, en el municipio, digamos, de Acevedo, en el departamento del Huila, en el sur de Colombia. Ahí inició una acción popular porque se está dañando, talando un ecosistema de un área protegida y de paso pues está contaminando y perjudicando a la población a través de que toman el agua para unos bocatomas de unos acueductos. He venido analizando también la situación de la cuenca del río Negro y Nar en el departamento de Antioquia. Estos ríos se han convertido en receptores de aguas residuales sin tratar, porque estas aguas pues no tienen los tratamientos. Y en algunos municipios de aquí del oriente antioqueño hay plantas de tratamientos de aguas residuales, pero son disfuncionales. Estos ríos están perdiendo su fauna endémica nativa. Ya solamente las nutrias
se podrá hablar en historia patria colombiana, porque ya están desapareciendo. Y aquí hay una problemática gravísima que quiero que el mundo se entere, que hay una afectación en los ríos del oriente antioqueño, y esta afectación y esta contaminación llega a un embalse, a una represa que vende energía para Ecuador y otros países de América Latina. Y esa es la represa del Peñol Guatapé, precisamente administrada por empresas públicas de Medellín. Quiero que pasamos a la costa caribe colombiana. Me duele ver el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. Por Dios, son zonas turísticas. Llega uno a la playa a bañarse y tiene el boquete de aguas residuales contaminantes que ennegrecen la vida, el entorno de estas playas tan hermosas. En ese mismo sentido, también fui testigo de la presión ejercida de la minería a gran escala en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, especialmente contra los mineros tradicionales del Alacrán, condenados al genocidio, un genocidio promovido por los privados y por las autoridades estatales, una comunidad minera llamada a desaparecer. Todas estas luchas han sido amparadas y tuvimos la bendición de contar con la sentencia T095 del año 2015, expedida por la Honorable Corte Constitucional, pero no ha sido ejecutada. Quiero también decirle que hay una contaminación en el occidente colombiano, en los ríos del Chocó, no solamente por aguas residuales, sino por la minería ilegal, con retroexcavadoras y la deforestación. La minería, el narcotráfico es la fuente de financiación de las bandas criminales, lo que conoce acá en Colombia en un lenguaje nacionalizado como BACRIM. Pero detrás de todas estas oscuridades y estas faltas de certezas, en noviembre del año 2016, digamos, la Corte Constitucional emite una sentencia histórica, muy de la mano a lo que estamos luchando con el ecocidio. Y es que por primera vez en Colombia se declaró la naturaleza y particularmente el río Atrato como sujetos de derecho. Sin embargo, no se han implementado las medidas impartidas en esta sentencia, pero ya algunos jueces están en materia constitucional, ya hay más de 18 sentencias importantes que marcan esta dirección. Muy bien. Quiero también referirme rápidamente de la deforestación indiscriminada. Se nos va el tiempo, Adavier, se nos va el tiempo. Quizás la siguiente ronda, te agradezco muchísimo, muchísimo la intervención. Sin duda que es un tema muy largo y complejo de abordar, todo lo que ocurre en Colombia y también pues, la dificultad de que existan sentencias que después no se cumplen, ¿no? Yo conozco una también del Río Atrato, espero que en la siguiente ronda tengamos más tiempo de referirnos a ello. Pues quiero continuar adelante entonces con nuestra siguiente panelista. Ella es Cristina Burelli, es de Venezuela, pero reside en Estados Unidos. Ella es directora ejecutiva y cofundadora de, no sé si lo digo bien, V5 Initiative, algo así, ya lo dirás bien tú. Estudió antropología social en la Universidad de Cambridge, integra la junta directiva de Cambridge in America y Orquesta de las Américas. Es presidenta y cofundadora de Global Leaders Program y fundadora de SOS Orinoco. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias por esta invitación y gracias, Rodrigo, por la presentación. Sí, creo que lo más relevante aquí es que soy fundadora de SOS Orinoco, que es un grupo que está documentando y denunciando el ecocidio que está ocurriendo al sur del Orinoco, resultado de la política minera del régimen de Nicolás Maduro, el arco minero. Entonces, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, debemos recordar que Venezuela es uno de los 10 países megadiversos del mundo. Está en esa lista corta junto con Brasil, Colombia, etcétera, pero muy poca gente sabe esto, y mucho menos los venezolanos. Se les olvidó que Venezuela fue líder y estaba en la delantera en el siglo XX
en cuanto a sus políticas ambientalistas y proindigenistas. Era un ejemplo Venezuela. Venezuela tuvo el primer Ministerio del Medio Ambiente y estaba marcando la pauta. Pero todo eso se acabó con la llegada del chavismo y llevamos más de 20 años de destrucción de las instituciones ambientales y de este liderazgo que tenía. Y básicamente hoy en día creo que podemos decir que Venezuela, o no Venezuela, el Estado del régimen de Nicolás Maduro es el primer Estado ecocida en América Latina. ¿Qué quiero decir por eso? Que es que el régimen no se está haciendo la vista gorda como en la mayoría de los países que están aquí presentes. No, el régimen está impulsando el ecocidio a través de esta política minera que SOS Orinoco ha llamado la política minera del arco minero. ¿Qué es el arco minero? El arco minero, pues, fue un decreto ilegal en el 2016 que declaró 12% del territorio nacional, todo el tamaño de países como Portugal, Cuba, etcétera, abiertos a la minería. Pero lo que nosotros hemos descubierto después de hacer 26 informes muy detallados que son públicos, están en nuestra página web, es que el arco minero es mucho más que una zona geográficamente delimitada. Es la política del régimen de Maduro. Y es una política que aplica a todo el territorio nacional, incluyendo las áreas protegidas, los territorios indígenas, parques nacionales, reservas de biosfera. Ellos no se paran en eso. Hasta ahora hemos documentado 64.000 hectáreas de minas ilegales en el sur de Venezuela y 110.000 hectáreas de minería en el Esequibo, que es el territorio entre Guyana y Venezuela que está en disputa. Esto es un régimen que está inmerso en un negocio ilícito que abusa de los derechos humanos, los derechos indígenas y los derechos ambientales. El régimen está involucrado en cada etapa de la cadena de suministro y se lucra de cada etapa, o sea, acceso a los lugares protegidos, a las áreas protegidas donde están haciendo minería. La venta de mercurio, que es ilegal, la venta de la gasolina, de la maquinaria, el pago en oro, el pago de vacunas, el contrabando de 80% de la producción de oro fuera de Venezuela. Ellos básicamente cuando digo ellos, el régimen y los cercanos a Maduro, han informalizado el sector minero y a diferencia de en otros países donde nosotros lo que estamos preocupados es con las grandes empresas mineras, que si Chevron, no sé qué, no sé cuánto, aquí lo que nos hemos dado cuenta es que básicamente los que controlan la minería son las bandas armadas, la guerrilla colombiana, que son socios del régimen. Entonces, esto nos presenta un reto muy grande frente al tema jurídico internacional, porque cuando es una empresa grande como Chevron, sabemos a quién vamos a demandar, pero cuando es la guerrilla colombiana o una megabanda, ¿cómo hacemos? Y esto está ocurriendo en tanto Brasil, Colombia, Venezuela, y yo creo que ese es el gran reto para nosotros en este día. Entonces, bueno, con eso los dejo y después podemos seguir con el debate. Pues muchísimas gracias, Cristina. Sin duda, este es un tema muy, muy complejo, ¿no? Donde el medio ambiente es uno de los aspectos más, digamos, de los que padece lamentablemente nuestra querida Venezuela. Voy a hacer algún cambio en el orden porque estamos esperando que se conecte con nosotros el jefe Ninagua de Brasil, no ha podido. Me ha dicho Perdón, que Rodrigo, perdón, es que le veo conectado como ¿está conectado? Sí, Pues no si sé está si conectado, entonces... ¿nos oyes? Hola Rodrigo, todos, buenas tardes desde Buenas tardes, Brasil. jefe Ninagua. Sí, y Bienvenido. logré con la internet provisoria, mas estoy listo. Adelante, jefe Ninagua, por favor. Gracias. Primeramente quiero agradecer muchísimo por la invitación y es un honor para mí
Y para nosotros como un pueblo indígena de Brasil, y por la parte de la Amazonía, escuchando la testimonio de los que me antecedieron, es una importancia muy grande que nosotros podemos estar hablando este tema ampliamente por varias partes, donde se encuentran los crímenes ambientales, los crímenes de genocidio, etnocidio que están haciendo. Por parte de Brasil, nosotros estamos peleando, atravesando una pelea muy larga con el gobierno de Brasil que se antecedieron al gobierno de Lula. Pues ahorita, 4 días atrás, se aprobaron en Congreso Nacional los proyectos de ley que retira los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, que están reconocidos mundialmente como marco temporal. El OPL 490 que saca de nosotros los derechos tradicionales que tenemos de nuestro territorio como un pueblo originario de este país. Y esto todo se va a encuentro con una organización sistemática para hacer los crímenes de etnocidio, genocidio, los crímenes ambientales que están se ampliando por parte de Brasil. Los proyectos de ley que están haciendo los parlamentarios es solamente para sacar todo lo que tienen de los bien más preciosos de la humanidad, que son las espiritualidades, las partes sagradas de los bosques, que yo no reconozco como recursos naturales, mas sí como los espacios sagrados para nuestra comunidad y también para todo el planeta que depende para sobrevivir. Está muy claro que nosotros tenemos que seguir ampliando esta información. Nosotros tenemos que crear la gran alianza, porque en Brasil solamente cuando se tienen las presiones internacionales que se toma una providencia, que se hace una tomada de decisión más concreta. Y entonces se está muy claro para nosotros que la importancia de las movilidad internacional para poder combatir los crímenes ambientales que están haciendo. Claro que muchas otros impactos se van a causar con la aprobación del proyecto de ley que están haciendo. No solamente saca los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades tradicionales, mas se flexibiliza las leyes, las legislaciones para que se entregue las multinacionales todo territorio amazónico, también de los otros biomas de los países, para las grandes multinacionales seguir haciendo los investimentos que se van a hacer la gran destrucción, que están matando a nuestra gente. Como lo tiempo, y que quiero decir en parte más amplia, más general de nuestra experiencia que estamos viviendo ahora en Brasil, que no es diferente de muchas partes de la Amazonia legal. Ya una vez más quiero agradecer la invitación y parabenizar el gran trabajo que está haciendo Stop Ecocidio, que siempre puedo contar con nuestra parcería, porque sí también hacíamos. Queremos contar también con la parcería de Stop Ecocidio en esta pelea tan amplia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, jefe Ninagua, y quiero pedir perdón porque omití presentarlo, ¿no? Él es jefe del pueblo Unicuy de la Amazonía brasileña, es presidente de la Federación Unicuy del estado de Acre y es también miembro de la Alianza de Guardianes
de la naturaleza. Es experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid de España. A continuación, quiero dejarles con Lorena Donaire. Ella es chilena, es profesora, fundadora y vocera de Mujeres Modatima, el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Así como Mujeres en Resistencia. Es parte de la red GRIP-LAC, no sé si lo he dicho bien, que fue una de las que redactó el protocolo de la esperanza, así se llama, Protocolo de la Esperanza de SEGIL y Naciones Unidas. Es creadora de la Red de Defensoras y Defensores de Chile, es activista de las mesas del agua y del género. Lorena, por favor, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Rodrigo, y desde acá saludar primero a mis compañeras que están resistiendo en todo Chile, en los territorios, en un día como hoy. Sabemos que no ha sido fácil para Chile todo el proceso que hemos vivido de una constitución que perdimos, que defendía la naturaleza, y que hoy el panel de expertos nos deja la misma constitución, ¿no? En el mismo lugar a nuestra naturaleza, nuestras aguas, en la misma situación que nos deja la dictadura cívico-militar. Lamentablemente, nosotros desde ahí en adelante, desde el año 1980, que se redacta esta nueva constitución, vemos privatizadas las aguas, y la provincia de Petorca, que es de donde yo vengo, desde ahí en adelante es reconocida como donde se viola el derecho humano al agua, ¿no? Lamentablemente, no hay mucho... no tenemos ganadas en esta parte. Vemos, por ejemplo, las zonas de sacrificio, que son 5 en Chile, Quintero, Puchuncaví. Seguimos viendo cómo nuestros niños se intoxican, y el Estado de Chile simplemente está como espectador, ¿no? Y saludar a todos los defensores y defensores de Latinoamérica. Sabemos también que es muy, muy difícil la defensa del agua y del medio ambiente en América Latina, justamente por la persecución que tienen los defensores. Como yo les decía, desde el año 1980 se instala desde la dictadura cívico-militar la privatización del agua en Chile. Por lo tanto, desde ahí en adelante nosotros tenemos territorios, hoy son 188 territorios que reciben agua con camiones aljibes, camiones cisterna, y no se cumple con el derecho humano al agua, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que mínimamente entregar 100 litros de agua por día y por persona. Lamentablemente no es así. Nosotros estamos viendo que hay comunidades que siguen recibiendo 20, 50 litros, y que lamentablemente también ha muerto la agricultura familiar campesina. Y sin embargo, territorios como Petorca se siguen, por ejemplo, aprobando proyectos. Hace unos meses atrás se aprobó un proyecto de lixiviación de cianuro, entendiendo el estrés de nuestras cuencas. La cuenca del río Ligua está sobreotorgada en 180 veces más de su capacidad. Por lo tanto, el año 2010 nosotros dejamos de ver correr el agua por nuestros ríos. Esta era una provincia muy abundante, muy rica en ecosistemas, y lamentablemente hoy vemos que las aguas subterráneas también se nos están agotando. Las zonas de sacrificio en Chile, y me quiero referir a esto porque hemos vivido, como les decía, intoxicaciones masivas que no se ha hecho cargo el Estado de Chile, que lamentablemente, si bien hubo el cierre de Fundación Ventanas hace unos días atrás, pero no es suficiente. No es suficiente, y vemos que sigue, en definitiva, se sigue cometiendo ecocidio en Chile. Vemos una constitución que viene en camino, que también es muy débil en su legislación ambiental. Más que débil, nuevamente favorece a las empresas transnacionales, favorece a las empresas del agronegocio, la megaminería, las forestales, y deja a los territorios como las zonas de sacrificio y aquellos territorios que están con despojo de agua tremendamente afectados. Hoy, por ejemplo, Chile no tiene una ley de arsénico. Nosotros hemos hecho investigaciones en arsénico, las aguas están todas contaminadas, y lamentablemente sufrimos de manera permanente los territorios como Petorca, por ejemplo, de cáncer al estómago,
hay una gran cantidad, también por la entrega de agua, de hongos en las personas por el agua que reciben y con la que se higienizan. Y desde nuestras organizaciones, yo pertenezco a Mujeres en Resistencia Chile, somos un grupo de mujeres desde Arica a Aysén, que están en permanente lucha por la recuperación del medio ambiente, y ha sido muy difícil, Rodrigo. Para nosotros ponemos la esperanza en todo lo que ustedes están haciendo, y agradecemos profundamente que también piensen en nosotros. Nosotros nos sentimos territorios rezagados. Lamentablemente, este modelo de despojo que se instala en Chile no piensa en los territorios, no piensa en sus nuevas generaciones, no piensa tampoco en que los bienes naturales son finitos, ¿no? Y por lo mismo vemos territorios como, no tan solo como la provincia de Petorca, sino que ya se está extendiendo hacia el sur de Chile. Tenemos en este minuto 1.390 escuelas sin agua, donde los niños están en forma permanente en educándose con mínimamente agua, los baños cerrados, afecta a la salud sexual y reproductiva de nuestras niñas, a las mujeres, y vemos que las lideresas en Chile son las que están dando una gran batalla, pero también vemos cómo hay un ánimo de callar estas voces. Y eso, bueno, nosotros tenemos, tú sabes, manejado los medios de comunicación. Hoy en día se está instalando el negacionismo a través de la ultraderecha chilena. Lamentablemente vemos muy débil el panorama, vemos que esta lucha nosotros no la podemos soltar, que debemos seguir adelante, y para nosotros es muy importante poder seguir de la mano junto a ustedes, y cuenten con todo nuestro apoyo, y agradezco la invitación nuevamente y saludar a todas mis compañeras que sé que están conectadas. Muchísimas gracias, Lorena. Como sabemos, en nuestra querida América Latina, pues tenemos situaciones dramáticas como la que tú comentas, el tema del agua. Escuchábamos también la denuncia que hacían desde Colombia. En fin, SOS Orinoco. Realmente el tema del ecocidio no es una cosa teórica, sino que es un problema actual que está ocurriendo en muchos sitios y sobre todo en nuestros países también. Pues quiero a nuestro público recordarles, como se ha dicho en el chat, que pueden hacer preguntas a los panelistas. Para eso está el espacio de preguntas y respuestas, o por el chat que las puedan poner, para interactuar con cada uno de nosotros, porque habrá una siguiente ronda de preguntas. Y si nos preguntamos de qué podemos hacer frente a esta situación dramática que estamos viviendo, una forma es hacerse protector de la tierra. Stop Ecocidio tiene en su página web un apartado para que quien quiera pueda hacerse protector de la tierra. Esto tiene una particularidad importante, y es que funciona como una objeción de conciencia. Tú te inscribes como protector de la tierra, ¿sí? Hay que dar una donación mínima. El mínimo son 5 euros, pero si alguien puede dar un poco más para nuestra campaña, pues genial. Pero con eso obtienes un certificado internacional en el cual se acredita que tú eres protector de la tierra y por tanto eres objetor de conciencia, y que si vas a hacer alguna manifestación en defensa de la naturaleza es porque estás actuando en beneficio de todo el planeta, en beneficio de todo el medio ambiente, de la naturaleza, y no simplemente porque te gusta revolverla por ahí, ¿no? Entonces es una garantía que incluso tiene algún reconocimiento judicial. En algunos países tiene reconocimiento judicial, es un certificado que te lo dan en español y en inglés, y los invitamos pues a colaborar en este sentido. Y entonces cedo la palabra ahora a Miguel Ángel Asturias, que también en términos de qué podemos hacer, ¿no? Miguel Ángel Asturias es un colaborador de esta casa, y él ha trabajado arduamente en una propuesta de ley del delito de ecocidio para Argentina. Miguel Ángel Asturias es director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, AIPAC, es profesor de la Universidad de Belgrano y es funcionario de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Es autor, como decía, de esta propuesta de ley de ecocidio. Cuando quieras, Miguel Ángel, adelante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo, por la presentación y por invitarme a participar en este evento que conmemora el Día Internacional del Ambiente. Y bueno, justamente como bien decías vos, mi aporte en esta parte de la charla va a ser dar los lineamientos centrales
de nuestra propuesta para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal argentino. Puntualmente, obviamente que comparto todo lo que dijeron los ponentes anteriores. Evidentemente, como decías vos, los ecocidios ocurren a diario, y por eso es importante tener una norma dentro del derecho interno de los países para poder, como bien dice el panel de expertos, incorporarlo en el derecho interno y no solo en el derecho internacional. Por eso nosotros desde nuestra propuesta buscamos llevar una protección en un título específico dentro del Código Penal, que actualmente no tiene el Código Penal argentino, delitos contra el ambiente. Por eso es que proponemos legislarlos y legislarlo como un capítulo 1 que tiene que ver con el ecocidio. Puntualmente nuestra propuesta tiene que ver con haber tomado como base el concepto del panel de expertos de Stop Ecocidio, y proponemos incorporarla dentro de la legislación interna con las modificaciones que requiere, ya que, como todos saben, el concepto del panel de expertos fue para el ámbito internacional, y el derecho interno de los países tiene que tener una distinta conceptuación en cuanto a lo que debe abarcar y cómo debe incorporarse dentro de la normativa interna para ser correcto dentro del Código Penal y el cuerpo de normas en el que va a estar incorporado. Por eso, bueno, nuestra propuesta puntualmente tiene como particularidad, tiene una conducta básica. Esa conducta básica está compuesta, por un lado, con una figura de peligro y por otra con una figura de resultado. Puntualmente proponemos una pena de 3 años y 6 meses a 10 años y una multa para el que cometiere cualquier acto ilícito o arbitrario a sabiendas de que existe gran probabilidad de que cause daño grave, que sea extenso o duradero al ambiente. Puntualmente, dentro de la definición también definimos algunos aspectos que no voy a hacer mención porque por el corto tiempo que tengo, que definimos lo que es el ambiente, definimos lo que es arbitrario, definimos lo que es grave, extenso y duradero. Y finalmente, en la parte final de la normativa del artículo 313 bis, ponemos una pena mayor de 8 a 20 años y una multa para cuando el daño grave, extenso o duradero al ambiente tuviera lugar. Por eso es que decimos que es una figura básica que tiene una parte que puede ser de peligro y otra que puede ser del resultado. También prevemos agravantes. Dentro de las agravantes, esta diferenciación en la pena también va a estar dada de 5 a 15 años o de 10 a 25 años, si es que existe la probabilidad cierta del daño grave, extenso o duradero, o cuando efectivamente se produzca. Y las agravantes son 4. Cuando interviniera en algún modo en la ejecución del delito de ecocidio un funcionario público o existe una conexión notoria con una organización criminal internacional. Otra de las agravantes es si el delito se cometiera en una zona protegida o una reserva natural. Otra es si el delito se cometiera durante un conflicto armado o mediante un acto de bioterrorismo. Es decir, nosotros contemplamos el ecocidio en tiempos de paz como un agravante cuando sea en el marco de un conflicto armado. Y por último tenemos un agravante que tiene que ver cuando se produzca un desplazamiento, una migración humana o la muerte o resultar en lesiones graves o gravísimas de un gran número de personas, o cuando para lograr su cometido o procurar su impunidad, quienes cometan ecocidio afecten bienes u organizaciones públicas o privadas, o la integridad física o la vida de una persona que promueva la defensa del ambiente, o de una comunidad originaria o vulnerable. También tenemos una figura culposa, siguiendo la idea de Polly Higgins, la creadora de Stop Ecocidio, que allá por el año 2010 promovía una figura culposa. También creamos una figura culposa que tiene también 2 penas para cuando se dé el peligro de un ecocidio o efectivamente se produzca un ecocidio. Y tenemos también una pena accesoria que tiene que ver cuando quien la cometa sea un funcionario público o ejerciera una profesión o arte específico, en el cual se le va a aplicar el doble del tiempo de la condena, cuando sea la posibilidad de un ecocidio, y cuando efectivamente lo realice va a tener una pena perpetua.
una pena accesoria perpetua para ejercer la función pública, ¿no? Que se entienda. Y finalmente, y creo que esto es novedoso e importante porque es fundamental, todos sabemos que quienes más cometen ecocidio muchas veces son las personas jurídicas, entonces tratamos la responsabilidad penal de la persona jurídica que cometa justamente un ecocidio, con diferentes tipos de penas o sanciones que tienen que ver con multas, que tienen que ver con suspensiones totales o parciales de la actividad por el tiempo que estipule la sentencia, la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales o participar en obras públicas, también la pérdida y la cancelación de la personería y la pérdida o suspensión de cualquier beneficio que tengan por parte del Estado y la prohibición de volver a contratar. Y la publicación, para hacerla pública, de la sentencia a cargo de la persona jurídica, y la obligación para las empresas de establecer un programa de diligencia debida para mejorar el cumplimiento de las normas medioambientales. Así que bueno, esta es un poco la idea y con esto doy paso a la próxima etapa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sin duda que es importante, ¿no? El derecho, que generalmente va un poco detrás de los cambios sociales, pues a veces sí que también puede contribuir a producirlos, sobre todo si se trata del derecho internacional, pero también el derecho interno tiene mucho que decir. Y finalmente nuestro último panelista, y con eso finalizamos esta primera ronda. Habrá una segunda ronda donde los panelistas dispondrán de un tiempo adicional para completar sus ideas y también responder las preguntas del público. Los invitamos a volver a formular las preguntas e interactuar con ellos. Quiero presentar ahora a Henry Córdoba. Él es de Perú, es periodista y comunicador social, es coordinador del movimiento ciudadano frente al cambio climático y es especialista en incidencia política en temas ambientales y climáticos. Gracias, Henry, por estar con nosotros. Adelante. Gracias, muchas gracias, Rodrigo, y un saludo para todos y todas las compañeros y compañeras que se han sumado a este importante conversatorio, ¿no? Creemos que los ecocidios que se han generado en la historia de nuestros países han generado toda esta crisis climática también que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Desde el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático justamente buscamos generar un proceso de información sobre lo que significan los diferentes atentados contra los ecosistemas que vienen sufriendo nuestros territorios, sobre todo en el sur global, ¿no? En ese caso, nosotros acá en Perú hemos tenido un ecocidio muy lamentable el año pasado, por ejemplo, ¿no? Cuando se derramaron 12.000 barriles de petróleo frente al mar de Lima, ¿no? Que fue además un caso muy sonado, este derrame petrolero generado por la empresa Repsol, porque prendió todas las alarmas en materia de lo que significa el riesgo de un derrame como ese, ¿no? Dentro del mar peruano, que es un mar absolutamente rico en recursos naturales, en diversidad biológica, y que sin embargo, recién en ese momento activó las alarmas de un sector de la sociedad que antes no tenía la información sobre lo que son los ecocidios en otros territorios, porque por ejemplo, en el Perú no se hablaba de que teníamos 40 años de historia de derrames petroleros en territorio de la Amazonía peruana y más de 60 o 70 años de historia de derrames de petróleo y gas en la costa norte del país, ¿no? Donde hay también un importante yacimiento petrolero, sobre todo en la zona de Piura, de la provincia de Talara, ¿no? Entonces, nosotros después se hizo un esfuerzo desde sociedad civil de recoger los datos que podrían ayudarnos a entender la magnitud de lo que ha significado constantemente la actividad de hidrocarburos en el territorio nacional. Y, por ejemplo, solamente entre el año 97 y en el año 2021 se registraron más de 1.002 derrames petroleros entre la costa y la Amazonía peruana, de los cuales 70% son de responsabilidad absoluta de las empresas operadoras, según datos registrados por las propias instancias del Estado peruano que hacen fiscalización en estos temas, ¿no? De estas cifras se recogían que 3.231 pasivos ambientales teníamos en territorio nacional como producto de la actividad de hidrocarburos, ¿no? Y que de estos 3.231 pasivos ambientales, 151 de ellos estaban considerados de alto riesgo por afectar la salud, la seguridad y el medio ambiente.
y tenemos una ley dentro del Estado que le obliga al propio gobierno y al propio Estado a reaccionar inmediatamente después de haberse reconocido un pasivo ambiental que está considerado de alto riesgo, pero sin embargo la mayoría de territorios afectados no tienen ni procesos de remediación ni procesos de atención a la salud de las poblaciones que viven en ellos, ¿no? Y en este sentido creemos que hay una debilidad profunda, creo que en la mayoría de los estados, de nuestros estados, para reconocer la urgencia y la emergencia del momento en el que vivimos ahora. Un momento de profunda crisis climática, un momento en el que la propia Amazonía como sistema de equilibrio ecológico está amenazado, y creo que ese es un tema que deberíamos tocar como países de América Latina, porque la Amazonía es un escenario profundamente importante para la lucha y para la acción climática en este momento, ¿no? La Amazonía, de hecho, es la que recoge 73.000 millones de toneladas de carbono que se almacenan en el territorio de la Amazonía, y de los cuales 58% se encuentra dentro de territorios indígenas y de áreas protegidas. Y de ahí la importancia de considerar la defensa también de los defensores y defensoras ambientales en un país como en el Perú, que tiene alrededor de 30 personas asesinadas por defender los territorios. Y sin embargo no tenemos un sistema de justicia ambiental para los luchadores ambientales y de protección para ellos. Ni siquiera se ha podido ratificar el Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, que debería ser un elemento que condene la actuación de nuestros congresistas. Y encima hubo toda una campaña a nivel nacional generada por sectores muy conservadores dentro del país para denunciar que el Acuerdo de Escazú era un acuerdo que le quitaba soberanía al Perú y sobre todo, bueno, al Estado como tal, ¿no? Lo cual era una barbaridad, porque evidentemente lo que buscaba es que se genere una opinión en contra dentro de la opinión pública en torno al Acuerdo de Escazú. Y más allá de eso, también en algunos países de América Latina, y para ser muy cercanos a nosotros mismos en el Perú, estamos viviendo toda una contraofensiva de sectores extractivistas, de sectores económicos, que a raíz de la situación política que tenemos ahora, están buscando generar dentro del Congreso de la República iniciativas legislativas que justamente van al sentido de atacar y amenazar el territorio de la Amazonía. Tenemos, por ejemplo, una iniciativa de ley forestal que busca darle permiso, darle legalidad a la deforestación de grandes territorios de Amazonía en favor de la implementación de proyectos de palma aceitera, por ejemplo. Tenemos un proyecto de ley que busca reducir el territorio de lo que se conoce acá como PIASI, ¿no? Los pueblos indígenas en contacto inicial, que también estaría amenazando territorio amazónico, y últimamente se están presentando proyectos de ley para también buscar alterar la normativa en términos de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces hay toda una contraofensiva para buscar en territorios que son necesarios para la acción climática seguir incrementando la presión sobre la Amazonía, sobre los territorios de la costa norte, con mayores proyectos y con más tiempo de explotación petrolera y de gas, cuando deberíamos caminar en sentido contrario, ¿no? Promoviendo una transición energética justa y popular, que es lo que los retos nos llaman en este momento de crisis climática, ¿no? Creo que eso es lo que podría comentar en esta primera tanda por el respeto al tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias a todas y todos nuestros panelistas. Yo sé que es difícil ajustarse a los tiempos, pero somos muchos y queríamos dar la palabra a todas las voces de distintos continentes y de distintas especialidades y lugares, pero tenemos algo en común, ¿no? Tenemos en común, pues, de que desgraciadamente nuestros países siguen siendo devastados por el extractivismo, por la actividad económica desenfrenada. No aprendemos a convivir con el medio ambiente, tenemos que hacer un cambio de mirada. Y bueno, pues yo quiero invitarles ahora a los panelistas que, antes de dar la segunda ronda, a que escuchen el resumen o algunas preguntas que ha preparado mi compañera Úrsula López. Ella ha estado atenta al chat y ha estado, por tanto, ha podido mirar, digamos, qué se ha ido comentando, y entonces nos va a hacer un breve resumen del cual ustedes podrán entonces ahora en la siguiente ronda pues completar la primera exposición, agregar alguna idea más que quieran o referirse también a estas preguntas. Úrsula, adelante.
Bien, no sé si preferís que os lance, tengo 3 recogidas, 2 de chat y una de preguntas y respuestas, si preferís ir una por una o que lance las 3, si las habéis podido ir mirando para Yo que creo, cada Úrsula, una... que lanza las 3 y luego Vale, ya comentarán ellos, se harán cargo de una o de otra según se sientan o no concernidos. ok. Ahí, Bueno, bien. las podéis ver si no, por si os falta algún dato y no os da tiempo a apuntar, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas. Tenemos a Diana Siller de México, que pregunta, siendo el ecocidio un problema estructural, ¿cómo lograr una distribución de la justicia desde una perspectiva sistémica y no solo buscando un castigo ante el perpetuador del daño? ¿Cómo avanzar en la distribución de la responsabilidad de la injusticia por ecocidio en nuestros países? No, poca cosa. Ahí en eso estamos. Otra pregunta es de Eric, desde Perú, sin ecocidio, que dice, ¿es posible declarar la Amazonía en toda su extensión como patrimonio ecológico mundial, declararlo como zona intangible? Y Julia Paredes, de Ecuador, que nos pregunta, ¿consideran que el calor debe ser tratado como un problema, especialmente la pobreza energética? Muy bien. Entonces, gracias, muchas gracias, Úrsula. Damos la palabra a los panelistas entonces nuevamente, en el mismo orden que aparecieron. Por tanto, Verónica, si quieres comenzar tú, ahora tenemos menos tiempo todavía, desgraciadamente, como somos tantos, serán 3 minutos. Entonces, Verónica, por favor, cuando quieras. Sí, Rodrigo, aquí, muchas gracias. Entonces, respondemos una de las preguntas que ha comentado Úrsula, es la dinámica. O complementamos. Tú respondes la que quieras. Ya están las preguntas formuladas y es una intervención general de cierre teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Sí? Gracias. En cuanto al tema de la Amazonía, pues cuando nos conectamos desde la mirada de la naturaleza como un ser vivo, vemos que los límites que hemos establecido desde las naciones o repúblicas quedan de alguna manera, ¿cómo decir?, pequeños ante la extensión del territorio, desde esa mirada, ¿no? Si hablamos de bioregionalismo, vamos a definir las zonas de la Tierra de acuerdo a los ecosistemas que la conforman. En este caso, la Amazonía es un ecosistema como tal extenso que extrapola estos límites de estas naciones. Por tanto, primero es entender que es un ecosistema íntegro y no fragmentado. Y desde allí ejercer el cuidado de esta Amazonía. Hay numerosas iniciativas que se están desarrollando ya en este sentido. Y si reconocemos que es un patrimonio natural para la humanidad, desde el ecosistema maravilloso que es y todo lo que aporta, que acaba de mencionar Henry, un poco de lo que aporta a la madre tierra para la humanidad, podríamos abrazarla como patrimonio de la humanidad y patrimonio natural de la humanidad. Y si pensamos en los derechos de las futuras generaciones, ¿cuál es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos, nietas? La Amazonía es ese patrimonio que podemos legar también. Entonces pensamos más allá, ya pensamos en décadas hacia adelante y garantizar que pueda existir la vida humana. Si hay una de las amenazas que tenemos ahora en frente a esta crisis climática, este sistema extractivista, es que estamos hablando de la extinción de nuestra propia especie. Y en la naturaleza somos nosotros la única especie que no está cuidando de mantenerse a lo largo del tiempo. Así que reflexionemos. Entonces, si miramos así la Amazonía, por supuesto que se pueden implementar las diferentes leyes, los acuerdos, los pactos políticos, y como digo, ya se está avanzando en ese sentido. Y también desde la sociedad civil en su cuidado. Y que los pueblos originarios se haga una alianza y se fortalezca. Estas alianzas del águila y el cóndor, de los guardianes y guardianes de la madre tierra, que está Nayab, que es un aliado también del territorio peruano, en Stop Ecocidio, pero tenemos esa mirada y si hacemos esta alianza son los guardianes y guardianas de la Amazonía que ya está emergiendo desde los foros panamazónicos, ellos tienen ya sus propias relaciones también como pueblos originarios. Y miremos este patrimonio no solo para la humanidad, entonces avanzamos, es un legado para las futuras generaciones de seres humanos, pero las futuras generaciones de pájaros, bosques, selvas, ríos y océanos, porque la Amazonía está interactuando desde sus ríos maravillosos que van creciendo su caudal
cómo recorre hasta el océano y en la interacción de los ciclos. Y ahí entonces vemos cómo si protegemos a la Amazonía y si la declaramos un patrimonio natural, también estamos abrazando a toda la tierra, porque la tierra no está fragmentada. Entonces, mi principal mensaje en esta intervención, que veamos la totalidad de este gran ser, que es la biodiversidad de la madre tierra, y desde allí actuamos, desde esa mirada local, unificada a lo global. Y también quiero rectificar... Verónica. Gracias, Verónica. Se nos va el tiempo, Sí, no, dejo este abrazo porque es creo que el banner de despedida. A todos ustedes son bienvenidos a colaborar con nosotros. Estamos dispuestos a interactuar y hacer las alianzas con todos ustedes. Estamos escuchando también el pedido que están haciendo desde sus países y territorios. Gracias, Verónica. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Julio, por favor, cuando quieras. Gracias, Rodrigo. También en honor al tiempo, vamos ahí un poco directo. La Amazonía, igual que nuestros mares, son un patrimonio de todos y justamente son espacios que escapan a nuestra legislación. Los ecosistemas no conocen fronteras, los ciclos de la naturaleza no conocen fronteras. El ciclo del carbono, el ciclo del agua, no se detienen en una frontera o en otra o no dejan de suceder en aguas internacionales. Aquí es en donde yo digo el ecocidio juega un papel fundamental en defender el equilibrio ecológico, allá donde no llega la ley, allá donde el medio ambiente no nos alcanza. Hay muchos casos que se puede pensar, como si pensamos en la flota china que viene siempre a pescar entre las aguas de Ecuador, Colombia y Costa Rica, en donde es justamente ¿cómo se dice? La ruta de los tiburones. Y claro, como son aguas internacionales, no se podía hacer nada. Recién ya se declaró una reserva marina por ahí internacional, ya parece que no va a ser tan fácil, pero el ecocidio podría jugar un papel fundamental en hacer este cambio de perspectiva, un cambio de paradigma, se puede decir más, de lo antropocéntrico a lo biocéntrico, a lo ecocéntrico, mejor dicho, porque el enfoque siempre es sistémico. Nos puede ayudar también a enfocar la responsabilidad en actores privados que hasta ahora han estado fuera. Si pensamos en la Amazonía, en los incendios que causó o que permitió Bolsonaro, si bien fueron legales y no había manera de perseguirlos dentro de Brasil, criminalmente hablando, otros países que compartimos la Amazonía y compartimos esa responsabilidad, hubiéramos podido actuar, yo creo, internacionalmente frente a los responsables de esto, si hubiéramos tenido ya un crimen de esta categoría a nivel internacional. Entonces yo les invito a considerar este cambio de paradigma y que el ecocidio va de la mano casi que con los derechos de la naturaleza y el enfoque el paradigma que nos enseñan nuestras comunidades indígenas, los principales guardianes de nuestro patrimonio más importante. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Julio, y sobre todo por esa consistencia y brevedad, porque se nos va el tiempo. Vilma, por favor, adelante. Solo un inciso, aprovecho, como han lanzado alguna pregunta más, tanto por el chat como por el canal, simplemente como no nos va a dar tiempo, si los ponentes o alguien quiere aprovechar a ir comentando en estos espacios y dejar algún tipo de información, pues les invito a ello. Muy bien, gracias, Úrsula. Vilma, adelante. Sí, gracias. Yo quería comentar algo que para nosotras y nosotros es fundamental. No vemos otro camino hacia la conservación de la vida, sino es por medio de la autonomía de los pueblos. El pensar que desde este sistema político se va a solucionar algo cuando es totalmente patriarcal, capitalista, no encontramos que sea posible. Con toda honestidad, nosotros vemos que hay muchas luchas dentro del sistema de estos estados-nación y no vemos que haya una solución real. Sí creemos que hay muchos daños en los pueblos originarios por estos asimilación y procesos de borramiento de la memoria, que hay daños severos en los pueblos. Sin embargo, también nos damos cuenta que hay mucha sabiduría. Hay mucha que está resguardada a pesar de que han destruido, han hecho
todo lo posible a través de la historia de borrar nuestra memoria, de borrar y destruir los códices y todo lo demás, pero la memoria se sigue conservando. Entonces hemos dialogado mucho sobre esto. Para nosotros es que hay pueblos en procesos autónomos que aquí en México están siendo atacados. ¿Sí? Comunidades en Chiapas que están siendo desplazados, comunidades enteras que están siendo masacrados. Y esa es una realidad dolorosa. Entonces, ¿por qué cuando el pueblo se hace cargo de su territorio, de su seguridad, de su educación, de su salud, por qué son destruidos? Porque en realidad es romper con este sistema totalmente violento, que donde no tenemos cabida nosotras y nosotros. Entonces vemos que no hay, podemos proteger un territorio, destruyendo otros territorios para conservar este modo de vida. Entonces no encontramos otro camino más que el regresar a la conciencia y ver que este sistema político es de muerte. Bien, muchísimas gracias. Adadier, por favor. Plantearon 3 preguntas. La protección de la Amazonía. La Amazonía, al hablar de Amazonía, yo tengo que hablar de Amazonía brasileña, peruana, colombiana, ecuatoriana. Esta Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Yo creo que sí es posible protegerla desde una perspectiva universal, desde el derecho positivizado o escrito. El otro, establecer si el ecocidio, en la pregunta, infiere una transversalidad a nivel internacional. Claro que sí, yo creo que sí es posible, porque al hablar de naturaleza es hablar del hombre, es hablar del mundo, de nuestro planeta Tierra. Y el otro sistema, el sistema energético base del empobrecimiento. Al abrir la brecha de todos estos temas o mejor, de estos proyectos de plantas, de bases de energía eléctrica en nuestros países, pues hay un desplazamiento, hay un empobrecimiento y hay una afectación a los ecosistemas nativos. Y al hablar de ecosistemas, no solamente me voy a referir a las plantas y a los animales, es también a las culturas ancestrales, a la humanidad y a toda esa sociedad que habita y que es desplazada por el anegamiento de estas zonas. Gracias. Muchísimas gracias, Adadier. Pues ahora le corresponde el turno a Cristina. Cristina, por favor, cuando quieras. Gracias. Quiero retomar un poco la idea de Verónica, de que, y bueno, y de otros que han mencionado que la Amazonía, pues, es un ecosistema integrado y que las fronteras son artificiales, pues, o sea, son los estados que imponen esas fronteras. Eso es así, pero de igual manera, lo que nosotros estamos viendo desde Venezuela es que las bandas criminales, tanto las grandes bandas de garimpeiros como las guerrillas colombianas, FARC, ELN, que están operando y que están, básicamente son los socios de Nicolás Maduro para hacer minería en toda Venezuela, pero también en Colombia y en Brasil, ellos tampoco ven esas fronteras. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo que es importante de este tipo de evento es que estemos todos en un panel, que empecemos a ver todas las cosas, los comportamientos que se repiten en nuestros propios países y unir esfuerzos para combatir estos comportamientos ecocidas. Claro, son dinámicas distintas en cada país. Creo que el caso de Venezuela es el peor de todo, porque ahí es impulsado por el Estado mismo, a diferencia de los demás gobiernos donde se hacen la vista gorda. Entonces, ahí el responsable es Nicolás Maduro y su entorno. Pero están operando con dinámicas muy parecidas y con actores, o sea, que cruzan las fronteras. Y eso para mí es el gran reto en todo esto,
de cómo le ponemos coto a estas bandas criminales, a estas organizaciones guerrilleras que no respetan las leyes internacionales, que no les importa nada de eso. Y concretamente a la pregunta de Armando Hernández Arocha, en Venezuela, como sabemos, ahí no hay Estado de Derecho, pero si el ecocidio se convierte en un quinto crimen de lesa humanidad, pues Nicolás Maduro, que ya lo están, o sea, está prácticamente que lo están procesando en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, pues ahí le agregamos el crimen de ecocidio. Entonces, para mí está clarísimo. Muchísimas gracias, Cristina. Jefe Ninagua, por favor, sus últimas palabras, sus comentarios finales. Bueno, es muy importante, quiero reforzar lo que dice la hermana, el importante que seguimos hablando con una visión colectiva, porque está el momento que nuestro planeta está en momento de inflexión, que nosotros tenemos que tener la medida para hacer un trabajo de concientización, de una nueva reeducación de la humanidad, de la importancia que tenemos que estar muy atento. También quiero agradecer la invitación una vez más y decir que estoy honrado de participar en este momento tan importante. Muchísimas gracias, jefe Ninagua. Lorena Donaire. Ahí sí. Bueno, nada, agradecer tremendamente la invitación de ser parte de este panel y la importancia, recalcar nuevamente la importancia del ecocidio. Chile tiene muchas leyes, y tú lo sabes, Rodrigo, leyes que no se cumplen, que las pasan por alto. Acá las empresas transnacionales, las empresas de grandes políticos, ¿por qué no decirlo también, de izquierda y de derecha, están vulnerando a los territorios y por eso mismo nos vemos en desventaja. Para nosotros es fundamental la educación ambiental en este minuto, la organización, la autodeterminación de los pueblos, y creemos fundamental este proceso que están llevando a cabo ustedes, fundamental para nuestros territorios, porque así, solamente así, nosotros podemos, poder por fin tener justicia ambiental para nuestros territorios. Desde aquí abrazar a los niños de Quintero y Puchuncaví nuevamente, que se han visto afectados por las intoxicaciones masivas. Llevamos más de 700 personas intoxicadas en lo que va del año. Entonces, por lo mismo, hacer un llamado urgente a nuestros parlamentarios, a nuestro Estado de Chile, que en algún minuto también el gobierno de Chile se presentó como ecologista, ¿no? Y que hoy vemos que ha ido en desmedro de esta mirada ecosistémica. Pero nosotros tenemos la fe y la esperanza que nosotras y nosotros organizados podemos mucho más que ellos. Así que seguiremos dando la batalla desde aquí. Un abrazo a todos y muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Lorena, por estar aquí con nosotros. Miguel Ángel, Asturias. Bueno, hay dos preguntas que vi ahí en el chat, una relacionada con la relación de los estados con los ecocidios. Y hay que partir de la base que uno de los criterios fundamentales cuando hablamos de ecocidio es que siempre que hay un ecocidio existe la posibilidad de que esté implicado un Estado o un funcionario público. De ahí la íntima relación que tienen y de ahí la íntima relación que existe siempre en los concursos de delito cuando se cometen ecocidios con otros delitos que están relacionados con la corrupción, con el incumplimiento de los funcionarios públicos y otras conductas que cada Estado tiene específicamente regulado. Otra de las preguntas que vi en el chat era la que hablaba del calor y que lo relaciono con qué
qué protección hay que darle a los incendios en el Amazonas y los terribles crímenes que se cometen. Yo he declarado al respecto ya en el año 2019, ante la agencia de noticias TELAM, que el incendio en el Amazonas debe contemplarse como un crimen ambiental internacional. Y a la pregunta relacionada con el calor está íntimamente relacionado obviamente con el ecocidio, y la crisis ambiental internacional y del cambio climático obviamente están relacionados con los ecocidios y con las grandes temperaturas y las subas del calor. El problema es que, al igual que ocurre con el tratado de plástico que se está tratando de llevar a cabo, son verdaderos ecocidios. El problema es que son ecocidios que son cometidos por toda la sociedad a nivel mundial, por lo cual difícilmente pueda encontrarse un responsable, porque quedaría toda la sociedad mundial tras las rejas y nadie del lado de afuera. Entonces creo que eso es la forma de resolverlo. Las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y demás son con los tratados internacionales, pero que efectivamente sean vinculantes y dejen de ser meras declaraciones. Por último, y como no hubieron preguntas respecto del proyecto de ley, quiero dejar algo que al que le interese conocerlo está subido a la página de Stop Ecocidio. Pueden contactarme por las redes sociales, estoy en todas las redes sociales bajo mi nombre, y con todo gusto se lo haré llegar y responderé cualquier tipo de dudas o consultas. Y finalmente, como lineamientos centrales, cuando se habla de ecocidio, creo que es fundamental hablar de que es un enfoque, como bien decía Julio Prieto, de carácter ecocéntrico, que se debe proteger al ambiente en sentido amplio y a la naturaleza. Se deben proteger los derechos humanos, las generaciones futuras y sobre todo a los protectores del ambiente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Henry Córdoba. Henry. Perdón, Adadier comenta que tiene que salir, no sé si quizá antes de salir pudiera intervenir o ya tiene que irse. Adadier ya ha intervenido. Me falta Henry Córdoba y con ello finalizamos, pero Henry no lo veo tan bien. Bueno, ya se nos ha ido. Y bueno, pues simplemente muchísimas gracias a todas y todos por haber estado aquí. Quiero agradecer a cada uno de nuestros y cada una de nuestras panelistas. Gracias también a quienes han hecho posible que estemos hoy aquí, ¿no? Quiero agradecer a Úrsula, a Laura, a Rate, Maite, Sara, Robin y al equipo de traductores, al inglés que nos ha acompañado, María, Manuela, Alejo, Teodoro. Y nos vemos el próximo 8 de junio, para quien tenga interés. Se conmemora el Día de los Océanos y tendremos otro seminario virtual del Día de los Océanos. Lleva por título Bajo la mirada de su protección, unidos para su defensa con la ley en ayuda de la ley, con panelistas tanto de España como de América Latina. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, gracias por estar aquí y hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, también encantado. Adiós, hasta la próxima.